claramente pueden llegar a pensar, entonces, ¿qué es lo que hace ahí? Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Según Guille. El día de hoy voy a hablar de las razones por las cuales emigrar para poder vivir en un país más seguro. Estuve viviendo en lugares que no son considerados de los más seguros de Europa y mismo así me sentí muchísimo más relajado que en Latinoamérica. Pensaba cuando caminaba por las calles de Palermo, Sicilia, de noche y con muy poca luz, de que si esto fuera mi país estaría muchísimo más preocupado y atento. No es que no lo estaba, pero con el tiempo te empezás a dar cuenta de que sí, las cosas pasan, pero no son tan frecuentemente. Sentir ese miedo instantáneo al escuchar que alguien viene corriendo atrás tuyo, aunque cada vez es en menor medida, sigue estando. Este no fue mi principal motivo por el cual tomé la decisión, incluso habiendo sufrido varios robos, hasta a mano armada, y viviendo en un barrio peligroso en Córdoba. Y con el tiempo me di cuenta de lo preocupado que vivía por este motivo sin darme cuenta. Realmente, algunas de las ventajas las descubrí en el camino. Mis motivos para irme fueron para conocer otros países y otras realidades. La percepción del tiempo. ¿Y cómo sería esto según Guille? ¿Te podés explicar mejor? La rutina del día a día de ya saber todo lo que medianamente puede llegar a pasar hace que todo sea muy monótono y predecible. Por lo menos al principio todo es una aventura. Ir a comprar al supermercado y hablar un idioma que no es el tuyo. Muy probablemente van a trabajar de algo muy diferente a lo que venían haciendo en sus países. Pareciera que el tiempo pasa más lento. Viviendo en Europa, en una hora o menos podés estar en un lugar totalmente diferente al que estabas. Realmente podés conocer varios en un periodo muy corto de tiempo. Es increíble. Ventaja económica. Sí, realmente hay una diferencia, pero no como muchos piensan, que en un año te podés llegar a comprar una casa amueblada. Para mí, la percepción de la riqueza te puede llegar a cambiar totalmente. Sí, el último teléfono no es un gran sacrificio, pero hay cosas que valorar. Acá el dentista es carísimo. Valoras más las cosas de tu país. Muchos pueden llegar a estar muy cansados de la situación que viven día a día. Realmente los comprendo y los entiendo. Pero yéndote, te das cuenta que podías disfrutar de cosas simples que ahora no están. Por ejemplo, en Italia casi no existen funciones en el cine que no sean dobladas. Imaginen ver Forrest Gump en italiano. Jenny, buba. Me fui del tema. Te das cuenta que disfrutabas mucho de ir a visitar a tus padres y comer algo juntos. De juntarte con tus amigos y acordarte de las mismas anécdotas. Saludos a todos por allá. Podés llegar a hacer las paces con tu tierra. Siempre haciendo lo mismo te deja cómodo y estancado. Saber que pudiste meter todas las cosas en una mochila o valija y irte sin saber qué podía llegar a pasar te hace ser y verte de una manera diferente. Y no lo estoy queriendo decir de manera soberbia. Hay varias veces que no me caigo muy bien. Te hace abrir mucho la cabeza y hasta sentirte orgulloso de vos mismo. Tus valores y percepciones cambian. Ves que el mundo es muy parecido y diferente al mismo tiempo. Las anécdotas. Pueden llegar a pasar cosas que en su momento son muy desafiantes, pero después queda todo resumido a una historia que podés contar. Y sí, capaz que fue bastante grave en su momento. Y después encontrás lo bueno dentro de lo malo. Como cuando viví en un pueblo de 7 habitantes en el medio de la montaña a 1 hora y media de Roma. Y era un lugar fantástico para ir a conectarse con la naturaleza. Y tenía un mejor amigo, un gato negro, Tito, que me acompañaba a caminar a la montaña. Pero en un momento se cansaba y lo tenía que llevar alzando. Le das menos importancia al que dirán y a lo material. He visto que la gente no le presta mucha atención a lo que llevas pues. Van directamente al súper de bata y pantuflas y andan en bicicletas que son un solo óxido. Ojo, eso no quiere decir que no compren artículos caros, pero pasan muchísimo más desapercibidos. Te saca ese peso de encima si no tenés el mejor auto o simplemente no tenés la mejor ropa. Sentís muchísimo menos la presión de la sociedad. El trabajo es trabajo. Si no emigran siendo profesionales, probablemente van a terminar trabajando de cualquier cosa, para bien y para
para mal. Y es así de simple, vas y cumplís tu horario que inicia a la hora exacta y termina puntual. Nada de eso, de que me tengo que quedar 15 minutos más para hacer una buena letra y cuidar mi puesto de trabajo. La cultura laboral, dependiendo del país, puede llegar a ser totalmente diferente y empezás a entender que está bien no tener el mismo trabajo toda tu vida, que puede llegar a existir otra realidad, que no tiene sentido solamente vivir para trabajar. Según Guille, sos un vago, búscate un trabajo digno, en algún momento va a llegar el tiempo de que te saques el nylon. Están invitados a comentar lo que ustedes quieran, y pese a todo lo vivido me arrepiento solamente de una sola cosa, de no haberlo hecho antes. Si es lo que realmente quieren, háganlo y filtren los consejos. Si necesitan una opinión, pídanlo siempre a alguien que ya lo hizo. Nada de que un amigo de un amigo le contó a mi tío que se fue y la pasó muy mal. Claramente nada está garantizado y de última no es para ustedes, pero no está bueno quedarse con la duda de qué podría haber sido, porque si ustedes me preguntan de las cosas negativas, claramente pueden llegar a pensar, entonces, ¿qué es lo que hace ahí? Analicen el todo y mismo así hagan lo que quieran. Espero que no esté sonando como un video de anarquía. La idea es que sea más inspiracional. Este fue otro video de Según Guille. Nos vemos en otra próxima nueva aventura. Chau, chau.